adelante a Josu, que tiene la escuela dominical el día de hoy. ¿Y los niños pueden pasar a sus clases? Bien, buenos días hermanos, un gusto, como siempre les menciono siempre, un gusto poder estar enseñando, poder exponer la palabra del Señor. Como les he mencionado en otras ocasiones, me encanta poder hacerlo, puesto que en la medida que uno estudia y se prepara para lo que es la enseñanza, va aprendiendo mucho más. Entonces, gracias Isa, muchas gracias. Entonces es siempre enriquecedor poder enseñar, porque antes de enseñar tengo que estudiar, entonces hay un proceso de aprendizaje. Entonces estoy muy agradecido por eso. Bueno, y además quiero permitirme una libertad. Estoy muy agradecido además hoy día porque hoy día mi hermano está de cumpleaños, así que sin duda que hay mucha felicidad en mi corazón, puesto que cuando veíamos, por ejemplo, los estudios a Filipenses y veíamos que Pablo decía que envió a uno que es como yo, bueno, cuando yo generaba ese material, en quién podía mirar o en quién pensaba era mi hermano. Así que ha sido de mucha bendición para mi vida. De hecho, esta misma semana, mientras preparaba el tema, le decía, Nemi, yo veo esto, es así. Entonces ha sido de mucha bendición y edificación para mi vida. Hay hermanos que nos permiten ver la gloria del Señor a través de ellos y bueno, mi hermano ha sido una de esas personas para mí. Así que estoy muy agradecido por su vida y bueno, no quería dejar pasar ese acontecimiento. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Estamos estudiando escatología y primero quiero recordar un pasaje que está ahí en Isaías 46, del 9 al 10. Así que si tienen sus Biblias, les invito a que puedan ver Isaías 46, del versículo 9 al versículo 10. Cuando hicimos la introducción a escatología, este fue el pasaje que empleamos. Este fue el versículo que dije que nos iba a guiar en lo que iba a ser este estudio. Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, esa es la escatología y eso es lo que estamos estudiando, qué es lo que el Señor va a hacer. Y me encanta cómo lo termina el Señor porque dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, hoy día vamos a estar siguiendo en esa línea a ver lo que el Señor quiere y va a hacer con nosotros, Dios mediante, en el futuro. Vamos a orar entonces pidiendo que ese sea lo que podamos ver hoy día, lo que el Señor hará con nosotros. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso, gracias Señor porque usted nos permite estudiar su palabra, nos permite conocerle a través de ella. Señor, rogamos que usted pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, que incline nuestro corazón hacia su palabra para ver las maravillas habidas en ellas. Señor, rogamos que usted nos prepare, que vaya hablando a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, también a que el estudio que podamos tener sobre escatología no sea solamente teórico, sino que lo podamos llevar a la práctica para honrarle a usted. Rogamos, Señor, que usted pueda hablar a nuestras vidas. Señor, rogamos que todo lo que se exponga sea sacado de su palabra. Señor, rogamos que usted pueda ser glorificado y que su iglesia sea edificada. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros tenemos que hacer primero un recuento como en lo que vamos. Recuerden que estamos intentando responder qué va a pasar conmigo si Dios no viene antes. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué si Dios no viene antes? Porque recordemos que Pablo va a decir, os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a gustar la muerte. Va a haber algunos que van a ser transformados y no van a morir. Pero si eso no sucede con nosotros, lo que viene entonces es saborear la muerte, pasar por la muerte. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar
con los que me rodean? ¿Qué pasó con los que ya nos antecedieron y ya murieron? Yo creo que todos tenemos algún conocido o algún familiar que murió. Bueno, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué va a pasar con ella más adelante? Y hemos estado estudiando y hemos visto que... y hemos estado estudiando y hemos estado viendo que, bueno, si el Señor no dispone de otra cosa, el paso que sigue a nosotros es morir. De hecho, dice la Biblia que el hombre es polvo y al polvo debe volver. Entonces, vamos a morir. Y recordamos que había una parte material y una parte inmaterial. La parte material es esto que nosotros vemos, el cuerpo, la carne, los huesos, los músculos. Eso es lo material, lo corpóreo. Y lo incorpóreo vendría siendo el alma y el espíritu. Tiene que ver con esta parte inmaterial. Podríamos decir que son aquellas cosas que nos vuelven únicos. Es decir, sabemos que todos tenemos una cáscara distinta, pero hay algo, digamos, interior distinto, y eso también tendría que ver con el alma y el espíritu. Ahora, dijimos que lo inmaterial no se puede eliminar. Por ejemplo, los griegos en un momento pensaban en lo que era la aniquilación del alma, y ellos pensaban que cuando el cuerpo moría, el alma también, y hasta ahí llegaba la existencia. Entonces nosotros vimos que no, el alma y el espíritu no mueren, permanecen. Y vimos a lo largo de la Biblia que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dicen que vamos a un lugar de reposo los creyentes, que ese estado se le llama el estado intermedio. Ese estado es donde van todas las personas que murieron. En ese estado, si la persona muere en Cristo, vaya al reposo. Si la persona murió sin Cristo, no va a encontrar reposo. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Ahora, para nosotros es un consuelo, porque Nemi dijo una verdad muy linda, que cuando se habla de que el cristiano parte, se habla de que descansa. ¿Cuál es nuestro descanso? Cristo. Por lo tanto, yo estoy seguro que si yo muero, ¿a dónde voy a ir a descansar? A Cristo. Voy a estar en Cristo. El inconverso no tiene esa esperanza. Sabe que si muere, ya está, por decirlo, cocinado. Ya no tiene nada más que hacer. Está esperando la manifestación del juicio de Dios y el futuro estadía en el infierno. Entonces, al final, vemos que la escatología también nos llevaba a anunciar el mensaje de salvación, sabiendo que nosotros tenemos una esperanza, y es que si yo hoy día muero, voy a partir a la presencia del Señor y ya voy a estar descansando y junto a Él voy a estar por siempre. En cambio, el inconverso, si hoy día muere, va a pasar la eternidad ya sufriendo. Entonces la escatología nos llama a hacer una obra de evangelismo. Por eso el apóstol Pablo decía que éramos embajadores y que anunciamos como si Cristo rogase por medio de nosotros, arrepentidos. Eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, nosotros dejamos entonces que yo, persona normal, bueno, todos nosotros, lo que nos seguiría es la muerte. Si morimos, después vendría el estado intermedio. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a quedar en ese estado por siempre? La verdad es que no. Viene algo hermoso que yo creo que varios esperamos, que es la resurrección. ¿Por qué varios esperamos la resurrección? Porque de seguro varios hemos perdido quizá a un abuelo, a un tío, a una tía, a una abuelita, a un hermano. Bueno, esa persona va a resucitar. Y por eso es una esperanza hermosa, asirse a esa verdad de que vamos a resucitar. Ahora, la resurrección es una enseñanza que está en la Biblia, pero que, digamos que desde sus inicios ha tenido retractores. No todos creen en la resurrección. De hecho, pensemos hoy en día, hay algunos que creen en esto, la reencarnación, y que uno se va reencarnando. Hay otros que creen que después de esta vida no hay nada. Y estamos nosotros los cristianos que decimos que sí, porque si hay algo y que de hecho vamos a resucitar. Ahora, estas diferencias de opinión, estas diferencias de pensamiento han estado a lo largo de la historia. De hecho, vamos por favor allá a Marcos 12. Marcos 12, versículo 18. Si tenemos la Reina Valera del 60, dice ahí la pregunta sobre la resurrección. Entonces a Cristo le preguntaron sobre la resurrección. Dice,
Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No es nuestro estudio ahora de qué va a pasar entonces con mi esposa. No nos vamos a detener en eso, porque de hecho Jesús básicamente ante esta pregunta le va a decir, ustedes ignoran la Escritura, porque me están haciendo una pregunta en donde Jesús conoce el corazón de estas personas. Y de hecho el versículo 18 dice que los saduceos dicen que no hay resurrección. Entonces, es como la gente atea cuando dice, y Dios puede crear una montaña tan grande que Él no pueda mover, porque son preguntas que vienen desde, la ignorancia y desde la falta de creencia en el Señor. Los saduceos no creían en la resurrección, y nos vamos a centrar en eso. ¿Y qué respondió Cristo? Va a decir en el versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, es decir, Cristo lo dio como una certeza, no puso duda. Dijo, cuando resuciten de los muertos, vamos de nuevo al 26, va a decir que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el versículo 27 viene la conclusión, entonces Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Entonces tiene que haber una resurrección y Cristo lo va a decir acá en la Biblia, lo está afirmando, va a decir que hay resurrección. Entonces, esta lucha de si hay resurrección o no es algo ya habitual, que Cristo tuvo que convivir con ella. Pero Cristo, como vemos, Él creía en la resurrección, Él resucitó a Lázaro, y de hecho, a veces pasa como rápido, pero cuando Jesús va a hablar con las hermanas de Lázaro y él ya está muerto, y Cristo les dice que Lázaro va a resucitar, que va a vivir, y la hermana le responde, sí, sabemos que vivirá en la resurrección posterior. Cristo no le dijo, no, tú estás mal, no es así. No, le dijo que se estaba refiriendo ahora, pero no corrige el pensamiento de María ni de Marta. Entonces, Cristo cree en la resurrección. Ahora, hay un problema con la resurrección, que muchas veces es atacada. Hay grupos que no creen en la resurrección, y entonces vamos a estar considerándola. El pastor Narciso Nadal dice lo siguiente, la resurrección del cuerpo y no solo la inmortalidad del alma son rasgos esenciales en el Evangelio de Jesucristo. La redención del hombre solo será completa cuando su cuerpo sea redimido y librado de todas las consecuencias negativas del pecado. Es por esto que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la Biblia promete que el cuerpo será levantado de la tumba y unido nuevamente al alma. Está diciendo el pastor Nadal que la resurrección del cuerpo es algo esencial del Evangelio de Cristo. Y uno dice, ¿por qué la resurrección es parte fundamental del Evangelio de Cristo? Vamos a verlo. Vamos allá al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 23. Vamos a leer mejor desde el versículo 20, para que tengamos el contexto completo. Romanos 8, desde el versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Bueno, hay algunas partes donde uno como que se empieza, como que Pablo dice, bueno, pero ¿para dónde va? Como que hace a veces como nudos, pero vamos a explicarlo. El pasaje básicamente nos dice que nosotros estamos gimiendo, que esperamos o aguardamos algo. El versículo 24 dice que nosotros fuimos salvados y que estamos esperanzados. Ahora, va a decir el apóstol Pablo, si yo tengo esperanza de algo, quiere decir que eso todavía no ha pasado, porque si no, no lo esperaría. La esperanza es tener por cierto algo que todavía no ha sucedido. Esa es fe. Fe es certeza. La certeza está vinculada a la esperanza, porque la esperanza es tener cierto algo que todavía no acontece, pero que va a pasar. Entonces, la esperanza tiene que referirse a algo que todavía no ha pasado. Y dice el apóstol que nosotros estamos esperanzados de algo que vendrá. ¿Y qué es eso? Es la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Veamos de nuevo el pasaje con esto en mente. Versículo 23. Sino que nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y qué esperamos? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que esperamos nosotros, la redención del cuerpo. Pero ¿qué es la redención del cuerpo? ¿Qué significa? La palabra redención que se emplea en el griego implica liberación a cambio de un rescate. Redimir, recordemos que era cuando alguien pagaba el precio de un esclavo y ese esclavo quedaba en libertad. Eso es redimir, dar libertad a cambio de un precio. Esta palabra se ha empleado no solo para indicar la liberación de la consecuencia del pecado. Por ejemplo, vimos que la paga del pecado es muerte. Cuando el Señor nos redime, como vimos con el hermano Enrique, las consecuencias de la muerte son todas sorbidas en la cruz del Calvario. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. Porque pensemos, el pecado nos separaba de Dios, nos alejaba de Él. Cristo nos redimió y esa consecuencia del pecado ya no está presente. De hecho, nosotros le decimos a Dios, nuestro Padre, Él nos trata como hijos y nosotros oramos. La consecuencia del pecado ya no está. Pero no quiere decir solamente eso, implica algo más. La palabra redención indica la liberación del creyente de la presencia y del poder del pecado, de su cuerpo de la esclavitud y de la corrupción. Esa es la redención, cuando ya en nuestro cuerpo no haya lucha contra este pecado, cuando ya no tengamos la presencia de esta lucha, porque sabemos que nosotros tenemos lucha contra tres cosas, contra el mundo, Satanás, y contra nuestra propia carne. Peleamos contra nuestros propios deseos, sabemos que nuestros propios deseos son contrarios a los deseos del Espíritu. Por eso Pablo decía que él peleaba, golpeaba su cuerpo, que lo pone bajo servidumbre, que el bien que quiere hacer no lo hace. Pablo tiene esa lucha en su cuerpo y él está esperando la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tenga más esa lucha. ¿Y cuándo va a suceder eso? En la resurrección. Eso es lo que esperamos nosotros, un cuerpo ya cambiado, glorificado, que no tenga esta lucha. La esperanza a la que nos aferramos es a que nuestros cuerpos sean liberados de las presencias del pecado, enteramente redimidos para Dios. Y esto va a acontecer en la resurrección. Pensemos que en el verso 21 se nos dice que la creación gime esperando la liberación del pecado. Y nosotros dice que nuestros cuerpos gemimos también. ¿Y qué esperamos? La liberación del pecado. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, lo que nos debiera esperar a nosotros es morir, un estado intermedio, pero después resucitar. Y con esa resurrección tener un cuerpo
glorificado, un cuerpo con el que ya no estemos peleando más con nuestra carne, con el pecado, con estos deseos mundanos e inmundos que tenemos. Nehemia una vez dijo que el creyente lucha contra el pecado. Y es algo común. O sea, si no luchamos contra el pecado, estamos mal como creyentes. Es una lucha constante. Y a veces uno se cansa de esa lucha. Es desgastante. Agota el alma. Pero va a llegar un momento en donde no tendremos esa lucha. Donde vamos a estar ya con un cuerpo transformado a semejanza de Cristo. Recordemos que dice que vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Va a haber una transformación de este cuerpo. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, esa es la esperanza a la que nos aferramos. Y una esperanza hermosa. Y el problema está que en tiempos de Cristo, a Cristo le dijeron, nosotros no creemos en la resurrección. Entonces, esta es una esperanza que Cristo tenía sobre nosotros, obviamente, y que nosotros debemos tener. Y esta es una verdad que es necesario defender. Todas las verdades bíblicas es necesario defenderlas. De hecho, la Biblia nos dice que debemos presentar defensa, mansa, pero defensa de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Pero hay verdades que a veces como que dejamos pasar, así como que ya... Pero la resurrección es algo que sí debemos pelear por ella. Porque vamos a Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces no hay más vuelta que darle, porque dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, miremos lo que está en condicional, porque ese y sí puede llevarnos al error. No está poniendo en duda que Cristo fue levantado de los muertos. Está poniendo en duda si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si somos creyentes, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y qué va a pasar entonces si el Espíritu de Dios está en nosotros? Entonces, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y es una certeza que no podemos negociar con nadie. La iglesia no puede transar la verdad de la resurrección. Vamos también allá a Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 4, vamos a leer el versículo 14 y 16. Primera Tesalonicenses 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, no es negociable, es así, tiene que ser así, tiene que haber una resurrección. Y dice, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, y Jesucristo murió y resucitó, por supuesto que sí. Si Él resucitó, entonces yo también voy a resucitar. Ahora, vamos a ver primero a los Corintios 15. De nuevo, he sido enfático en que es necesario defender esta verdad bíblica. Ahora, ya hemos visto que si Cristo resucita, nosotros entonces sí o sí tenemos que resucitar. Así como el Espíritu resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. Pero de nuevo, ¿por qué es tan importante defender esta verdad y creer esta verdad? Vamos a los Primera de los Corintios 15, versículo 12. Primera Corintios 15, 12. Pero si se predica que de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vamos a hacer una pausa acá, es grave. Si nosotros creemos que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó.
Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Vamos al versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana, inservible, inútil, sin valor. Vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahí Pablo está diciendo condicionales de nuevo. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos testigos falsos. Vamos a ver qué dice el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esa es la importancia de la resurrección. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay esperanza para el mundo. Y todos los que murieron en Cristo, entonces ahora o estarían bajo condenación, porque no hay salvación. Y de hecho, seríamos los más dignos de conmiseración porque estaríamos viviendo una realidad que no existe y estaríamos haciendo una esperanza que no va a suceder. Entonces, por eso es necesario defender la realidad de la resurrección. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó y nosotros, por lo tanto, no resucitaremos. Por eso no podemos dudar ante la resurrección. Entonces, es una verdad que sí o sí tiene que pasar, que sí o sí es trascendental y que sí o sí debemos defender. Resurrección, sí. Siempre tiene que haber resurrección. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, sobre la resurrección, surgen varias preguntas. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Todavía no lo vamos a responder, porque recordemos que no estamos pensando en el cuándo. El cuándo es ordenar temporalmente los sucesos que van a acontecer. Nosotros estamos respondiendo el qué. ¿Qué va a pasar? Es solamente mencionar los sucesos que van a ocurrir. Estamos haciéndonos este panorama individual. Si Dios lo permite, vamos a ver más adelante en un futuro el orden ya de cuándo son las resurrecciones, etc. Pero de momento, no. Pero sí vamos a ver algunos aspectos de la resurrección. Vamos a Romanos 8:11. La resurrección, como todos los demás aspectos de la salvación, fue ordenada por el Padre, porque recordemos que Cristo dice que viene a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Fue comprada por el Hijo, que murió en la cruz del Calvario, y va a ser obrada por el Espíritu Santo, es decir, es una obra trinitaria. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección es una obra trinitaria. Y es hermoso considerar eso, porque pensemos que la salvación, que es lo más precioso que tenemos, fue obrada por la Trinidad. Es decir, la Trinidad entera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estuvo en el plan de salvación para usted y para mí. A mí por lo menos me hace sentir querido, amado e importante delante de mi Señor, porque la Trinidad completa estuvo presente en la cruz del Calvario, en mi salvación, y va a estar presente en lo que va a ser mi resurrección. Como hemos visto ya en los pasajes que hemos leído, tiene como base y como garantía la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Pero si Cristo resucitó y que es nuestra esperanza, certeza, y como ha dicho el pastor Víctor, Cristo es la única persona que no tiene tumba. Si vamos a la tumba de Cristo está vacía, resucitó. Entonces tiene que ser así. Y si Cristo resucitó, va a llegar un momento en donde van a ir a ver nuestras tumbas y van a estar vacías porque habremos resucitado. Es una resurrección corporal. Seremos resucitados con un cuerpo físico. Vayamos a Filipenses 3.
Filipenses 3, del 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un cuerpo como el que tenemos ahora, tiene estas características físicas, pero es semejante ahora al de nuestro Salvador. Entonces es un cuerpo transformado. Pensemos en Cristo, cuando resucita y se presenta a los apóstoles. Cuando se presenta delante de Tomás, le dice: Tomás, mira mis manos, están traspasadas, mete tu mano en mi costado. Comió con ellos. Es decir, no era un fantasma, no era desprovisto de cuerpo. Entonces, comprendemos que nosotros también vamos a tener este cuerpo. Ahora, no es el mismo cuerpo que se enterró el que resucitará. Pero definitivamente existe una relación entre ambos. Hay una relación entre ambos, pero no es el mismo cuerpo. Erickson dice: hay una utilización del viejo cuerpo, pero con una transformación durante el proceso. Este nuevo cuerpo tiene cierta conexión o identidad con el antiguo, pero está constituido de forma diferente. Pablo habla de él como de un cuerpo espiritual, en 1 Corintios 15, 44, pero no lo elabora. Utilizan la analogía de una semilla y la planta que surge de ella, que está ahí en el versículo 37 de 1 Corintios 15. Lo que surge del suelo no es exactamente lo que se plantó, no obstante surge de esa semilla original. Esta relación entre el primer cuerpo y el cuerpo de resurrección es lo que ha llevado a muchos a dudar de esta doctrina, pues presentan contextos donde nuestro conocimiento o entendible hace imposible algo semejante. Lo que estamos expresando acá es que hay una relación entre el cuerpo de ahora y el cuerpo que será resucitado. Pero ahí entonces hay gente que empieza a hacer ciertas preguntas que empiezan como a poner entre comillas en duda la resurrección. Y entonces, si yo me cremo y mis cenizas son esparcidas al mar, ¿y qué va a hacer el Señor entonces? Ojalá encuentre todo, si no voy a parecer chonguito, como dice mi esposa. ¿O qué pasa si pensemos en los cristianos que murieron devorados por las bestias? ¿Qué va a hacer el Señor ahí? O pensemos en los cristianos que fueron quemados todos juntos. O sea, puede ser que, supongamos que nos agarran a todos y nos queman. O sea, yo voy a salir con mi cara, Dios quiera. Con mi cara, pero con un brazo del Nevi, un brazo del hermano Julio. Ojalá sean las partes de todos los hombres para que haya una armonía más o menos. Entonces, o el canibalismo. A los que fueron comidos por caníbales, ahí tenemos un problema. Hay dos personas en una misma. ¿Qué va a hacer el Señor? Y son preguntas que al final se basan en dudar del poder del Señor. Porque si morimos todos quemados, bueno, el Señor hará lo que Él quiera con nuestros cuerpos, los va a poder resucitar. Vayamos por favor a Mateo 22, 29. ¿Qué respuesta podemos dar ante esas preguntas sobre la resurrección? Mateo capítulo 22, versículo 29. Cuando ustedes le hagan esa pregunta insidiosa, ay, pero ¿y qué pasa si es que yo muero acá y allá? O la persona que entonces murió sin un brazo, ¿el Señor de dónde va a sacar para armar ese brazo? ¿Qué va a hacer el Señor? La respuesta que debemos dar es la respuesta que dio el Señor Jesucristo, una respuesta bíblica. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa es la respuesta que hay que dar. Al que dude de la resurrección, al que ponga trabas a la resurrección, al que cree que hay un impedimento físico para que yo pueda ser resucitado, la respuesta es ignorante, porque ignoras las Escrituras y no solo eso, ignoras el poder de Dios. Pensemos, el Señor pudo sacarnos desde los brazos del infierno para futuramente llevarnos a su gloria, y no va a poder
transformar un cuerpo? ¿No va a poder llamar de donde esté mi cuerpo y formarlo y transformarlo a su semejanza? Por supuesto que sí. Entonces la gente que tiene esas dudas básicamente no conoce a Dios y no ha entendido el poder que ha obrado en él. Porque Pablo mismo dice que nosotros que estábamos muertos ahora estamos vivos. ¿Cómo puede pasar eso? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformarnos. Solo Dios puede vivificarnos. Entonces, no son dudas que debieran estar presentes en nosotros. Veamos dos cosas más sobre la resurrección. Por la Biblia entendemos que va a haber resurrección de justos e injustos. Todos los que hayan muerto van a ser resucitados. Pero, aquí viene el pero probablemente no en el mismo tiempo. Veamos Daniel 12:2, para que lo vayamos desarrollando un poquito mejor. Vamos a Daniel 12:2. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Resurrección. Los que han muerto serán levantados. Pero uno para vida eterna, vamos a decir los creyentes, vamos a ser resucitados para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esas personas que, según el pasaje, resucitaron? Tienen que ser inconversos. No pueden ser creyentes, porque un creyente no va a pasar por vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay resurrección, tanto de creyentes como de inconversos. No obstante, me gustaría recalcar que todos, justos e injustos, serán resucitados. No obstante, los tiempos y momentos en los que resuciten son diferentes. El que hablamos usualmente es la resurrección de los creyentes cuando el Señor nos arrebate junto con su iglesia. Ahí no van a estar metidos inconversos. Entonces, tenemos que entender que hay distintas resurrecciones. En la Biblia, por lo menos, aparecen 3 resurrecciones. Lo vamos a tratar más adelante, pero lo voy a adelantar solamente. De hecho, consideremos, ya hubo una primera resurrección más o menos masiva, porque cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? Varios resucitaron. Ahí tenemos una primera. Tenemos una segunda. Cuando Cristo venga por su iglesia, si estamos muertos, seremos resucitados. Pero faltan otras que vamos a ver más adelante, pero sí dije, por lo menos 3. Independiente de cuál sea la postura de uno, tiene que reconocer que por lo menos hay 3 resurrecciones, las de la iglesia, y finalmente va a haber una resurrección ya donde todos serán resucitados, y como decía Daniel, van a haber algunos que van a ser enviados a confusión y vergüenza perpetua. Entonces, por lo menos hay 3 resurrecciones diferentes, no las vamos a ver ahora en detención, las veremos cuando estudiemos escatología de manera general. Pero por el momento nos interesa, sábado intermedio, seremos resucitados. ¿Cuándo será? ¿Quién es primero? ¿Quién es después? Son preguntas para otro momento. Las resolveremos, las vamos a hablar, pero no de momento. Eso es de escatología general. Y veamos, la última que hay que ver sobre la resurrección. Los que no hayan muerto cuando Cristo vuelva serán transformados y recibirán de forma instantánea el cuerpo de resurrección. Y no la muerte es el ideal que debemos anhelar los creyentes. Para Pablo su escala de prioridades era recibir a Cristo en vida y partir. Si no, bueno, morir y estar con Cristo en el estado intermedio. Y en último lugar, estar en el mundo presente. Según, no los vamos a leer por tiempo, pero primero a los Corintios 15, 51 al 52. Segunda a los Corintios 5, del 2 al 4. Segunda a los Corintios 5, del 2 al 8. Y Filipenses 1, 23. De esos pasajes uno puede sacar cuál es la prioridad de Pablo. Pablo, la prioridad de él era que ojalá Cristo viniera ahora. Que ojalá viniera
Y por eso cuando escribe a los de Tesalonicenses, os digo un misterio, no todos moriremos. Nosotros, él estaba esperando que viniera ya, él decía el rapto es inminente. Esa era la primera esperanza de él. Él quería partir y estar con el Señor. Ahora, si eso no pasa, ¿qué debiéramos esperar? Bueno, Pablo lo decía, que él estaba en estrecho. Lo estudiamos en Filipenses, que él estaba puesto en estrecho porque no sabía qué era mejor, si partir o estar con Cristo o quedarse acá para beneficio de la iglesia. Ahora, ¿cuál era el orden de prioridades para Pablo? Él deseaba ojalá morirse para estar con Cristo. No es que andemos buscando la muerte, no somos suicidas, pero si morimos, entendemos entonces que vamos a estar con Cristo. ¿Hay algo mejor que eso? No. Ahora, no somos suicidas, por eso nuestra primera esperanza es que Cristo ojalá viniera ahora por su iglesia, porque seríamos transformados y seríamos llevados hasta las nubes y nos encontraríamos con el Salvador. Pero ¿y si eso no pasa en nuestra vida? Bueno, ojalá que, voy a decir que moramos pronto, pero no, se va a malentender. Pero bueno, esperamos entonces a morir. ¿Para qué? Para encontrarme con los brazos de mi Salvador. ¿Y qué es lo último que yo quiero? Estar en esta tierra. Lo que no debemos querer es estar acá, hermano. No quiere y no ame esta tierra, porque esto es pasajero, va a pasar. Entonces, no debemos amar estas cosas, no debemos estar deseando estar en este lugar. Nemi nos decía la semana pasada, hay gente que dice, no, yo quiero terminar mi carrera y ahí recién que venga el Señor para disfrutar de eso que estudié. Y hay gente que tiene ese pensamiento, disfrutar un poco acá en vida para después estar con el Señor. Si tenemos ese pensamiento es que no hemos comprendido realmente lo que significa estar en comunión con Dios. Porque estar en comunión con Dios, estar con Cristo, verle cara a cara va a ser muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es nuestro orden de prioridades? Ojalá que Cristo venga hoy día mismo. Estuviéramos en esto, sería lindo que justo llegáramos. Señor, justo estamos hablando de tu venida. Pero sería hermoso que eso pasara. Si no, ¿qué esperamos? Bueno, el estado intermedio, estar ahí en Cristo. Y si eso no pasa, no debemos querer estar acá. 3 prioridades. El arrebatamiento del Señor, sino estar con Él en estado intermedio. Y aquí no quiero estar. Esa es la prioridad que vemos en el apóstol Pablo. Para cerrar, vayamos por favor a 1 Tesalonicenses 4. ¿Cómo será la resurrección? Echemos un último vistazo a la resurrección. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Estoy leyendo el 4:13. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, aquí me gustaría, esa parte que estamos leyendo, el versículo 16, esa es la resurrección, donde dice que viene Cristo descendiendo a encontrarse con su iglesia, y junto con Cristo, ¿quién viene? La parte inmaterial de los muertos en Cristo, y se va a unir acá un cuerpo transformado. Eso es lo que nos está relatando ahí el apóstol Pablo. Ahí va a ser la resurrección. Ellos resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos por siempre con el Señor. Cuando vea algún hermano decaído, algún hermano triste, vea lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Eso es la resurrección, es un aliento para el alma, un aliento para la vida. Los hermanos de Tesalónica estaban tristes porque dice que tenían dudas acerca de los que murieron, de los que durmieron. ¿Y qué más triste que la muerte de un ser querido? Creo que hay pocos dolores que se le comparan. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Que está la resurrección.
que va a haber un momento en donde lo volverá a ver. Y también es un aliento para los hermanos y las hermanas que padecen enfermedades, que padecen sufrimiento, que son atormentados con su cuerpo, porque quizás ya están mayores y ya están luchando con el cuerpo. Escuchamos, por ejemplo, a la Paulita en la reunión de oración y decía que ella estaba resfriada y que lo único que quería era estar sana para poder estar acá, en la iglesia. Y qué lindo pensamiento, debiera ser el pensamiento de todos. Ahora, Paulita está resfriada y quiere estar en la iglesia y no puede. Su cuerpo resfriado se lo impide. Pero va a llegar un momento donde no va a haber ese entorpecimiento, donde este cuerpo ya no va a ser una traba para estar en comunión eterna con mi Señor. Eso es lo que es este cuerpo, es una traba, es una cosa que interrumpe esta comunión perfecta con el Señor, pero va a ser transformado. Y como añadido, se van a acabar los dolores, se van a acabar los sufrimientos, se va a acabar el padecer por causa de la edad. Se van a acabar todos nuestros problemas, pero más glorioso podremos estar junto a Cristo por siempre. Por tanto, cuando veamos a algún hermano desalentado, alentémonos con estas palabras. El Señor viene en breve. Oremos al Señor. Padre Celestial, agradecemos porque vemos a través de su palabra la gran verdad de la resurrección. Gracias, Señor, porque sabemos que si morimos, seremos resucitados y estaremos una eternidad con usted. Señor, ayúdenos porque no queremos que esta sea nuestra esperanza. Queremos que nuestra esperanza sea que usted venga por su iglesia. Rogamos, Señora, que nos ayude a desear lo mejor. Lo mejor es que usted venga por nosotros hoy. Ayúdenos a tener esta certeza y esperanza. Y, Señor, agradecemos porque sabemos que si hemos de morir, si hemos de gustar la muerte, seremos resucitados, transformados y viviremos una eternidad con usted. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de esta verdad, sabiendo que si Cristo resucitó de los muertos, Él es primicia de los que durmieron, que nos va adelante. Así también nosotros seremos resucitados. Gracias, Padre, por su palabra, porque alienta nuestra vida y nuestro ser. Y ayúdenos, Señor, también a comprender que así como nosotros resucitaremos para vida eterna, hay otros que resucitarán para castigo y vergüenza. Ayúdenos, Señor, a estar conscientes de eso y a anunciar el mensaje de salvación, sabiendo que usted no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, a ser diligentes en anunciar el mensaje de salvación para que así todos podamos estar algún día junto a usted en su presencia. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Josu. Bueno, hermanos, vamos a continuar.